¿Qué es el phishing? Hay gente que lo llama como el phishing telefónico. Para mí es un fraude, donde realmente te están llamando, se están haciendo pasar por otra persona y tratan de manipularte para que hagas algo o para que des información. Lo típico que te llaman de un banco, te llaman de una empresa para que les digas tarjetas de coordenadas, es el numerito este que viene por detrás, el CVV, y tratan de estafarte porque al final, quieras o no, la persona que está llamando te puede decir que es de una empresa, pero realmente tú no sabes la persona que está llamando si es o no. Ahí es donde tienes que decirte, vale, si me están llamando de este banco, yo tengo acaso una cuenta en ese banco, tiene sentido lo que me están pidiendo. Con mi madre tengo una cosa que es una pregunta muy sencilla, que familiarmente lo sabemos. Si un día uno de tus hijos te pide 5.000 euros, vía SMS, vía WhatsApp, vía telefónica, tienes que preguntarle esto. O sea, me he visto obligado a hacerlo. Este tipo de ingeniería social son más vulnerables la gente que tecnológicamente no ha nacido con la Sí, tecnología. desde luego. A este paso vamos a tener que tener un código secreto de las familias para saber realmente si somos nosotros o no. Imagínate que le haces un spoofing a una llamada, pones el teléfono de tu jefe, le pones la voz de él que has cogido de un vídeo de YouTube o de cualquier presentación y como te pille un momento con la guardia baja, Eso igual es. te lo comes. ¿Qué crees que es más peligroso? ¿Que alguien clique en un enlace de un correo o que alguien atienda una llamada telefónica? Todo mundo phishing, ¿no? Porque al final es clicar un enlace. Más trivial, más directo. Vamos a pensar que una persona recibió un correo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, que llegue, digamos, al servidor que tiene la empresa de gestión de correos. Hay como varias salvaguardas, pero cuando estás con una persona en llamada telefónica y es directamente, no hay nadie por detrás que te diga, uy, esto parece malo, no cliques aquí, pero realmente estás como tú solo con la otra persona, es un one-to-one. Hoy en Hack to Hack tenemos a Nacho Brihuega, que tiene una larga trayectoria de profesional en el mundo de ciberseguridad y también ha dado muchísimas charlas. Y bueno, pues nada, empezamos con Nacho. Coméntame un poco qué tal, cómo estás, tu trayectoria profesional. Hola Richie, bueno, en primer lugar, un placer estar aquí. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos desde que te conocí. Yo creo que podemos empezar desde la primera empresa. No vamos a decir ningún nombre por ahora, pero Justo casi lo iba a decir yo. bueno, yo creo que no pasa nada si decimos nombres, ¿no? No sé. Creo Mm, que bien tu LinkedIn y lo saben perfectamente, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, sí, empezamos por el principio. Venga, bueno, incluso podemos empezar por tu, a nivel estudios, por ejemplo. Vale, bueno, yo estudié telecomunicaciones, luego me especialicé en telemática en la Universidad de Alcalá de Henares y justamente la clave fue la asignatura de seguridad, que bueno, aquí también me gusta, por si lo ve Enrique de la Hoz, que fue uno de los profesores que más me inspiró. Bien. Y me gustó tanto esa asignatura, más allá de luego desarrollo, Python, para dedicarme a esto. Y nada, me hice un par de cursos allí que había en la universidad y a partir de ahí vi claro en lo que me quería enfocar. El trabajo de fin de máster fue sobre Moodle, este CMS que siempre en la universidad cualquier persona ha Ah, utilizado. pero para reventarlo. Sí, era sacar vulnerabilidades, hacer Ah, como una auditoría web, auditoría de infraestructura. Y una vez ya con eso y el trabajo de fin de máster, me hice el máster de la UNIR. muy bien. Y ya la vez que estaba empezándolo, ya en el último año de carrera ya empecé a trabajar, estuve en Prosegur, ahí estuve en un SOC. Es verdad, me acuerdo de eso. Luego, mientras acababa el máster, estaba en Deloitte, donde estuve más, ya sabes, tema de un SOC, 24/7, cosas Eso que desgasta en mucho. su momento, ahora es fácil porque la gente empieza ya en hacking, pero en su día va a empezar en hacking, había que empezar desde otro lado. Y bueno, luego ya me moví así, a donde coincidimos. Eso es. Y ahí sobre todo me enfoqué en el tema de hacking ético, que era lo que más quería hacer. Y bueno, y luego coincidimos de nuevo en Telefónica, Sí, eso es, sí, sí. que ahí sí que estuve bastantes años, donde ya también, aunque en sí había hecho un poquito de gestión, ya ahí sobre todo hice un perfil híbrido de gestión haciendo temas técnicos. Y bueno, y de ahí ya nos volvimos a encontrar en Sí. Siemens, la primera empresa que era como más a nivel de, vamos a decir, tema inglés, o más en habla inglesa, un proyecto más internacional. Y bueno, luego me voy a otra empresa que era una apuesta, que bueno, decidí aceptarlo y bueno, al final no salió tan bien como me hubiese gustado y volví a la que era mi casa, que era Telefónica y bueno, por aquí estamos y ya mirando para atrás, ya son más de 10 años Uf, trabajando en este sector. ya ves, sí, sí. Joder, 10 años se hace poco, ¿eh? De hecho, creo que empezamos más o menos igual. Más o menos llevamos un poco más, pero sí, sí, son muchos años, ¿eh? Y todo lo que ha cambiado, las cosas, ¿no? Y ahora estás, bueno, ahora estás como head, ¿no? Estás... Sí, estoy en un proyecto en una oficina técnica y bueno, empecé primero con la parte más llevando el equipo de hacking ético y ahora estoy llevando todo lo que es el bloque que se llama. Que bueno, ahí está 7 servicios de diferente índole, pero todos en seguridad ofensiva. Ofensiva. ¿Se puede decir el nombre de la empresa? O... Prefiero no decirlo, vamos a decir que es del sector bancario y ya está. Vale, vale. Es un cliente importante para Telefónica, ¿no?
Sí, 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 desde eso luego. es, sí, sí. Y bueno, pues también me gustaría hablar un poco de que en tu trayectoria has estado, bueno, pues haciendo distintos proyectos y uno de ellos es el proyecto del blog que hiciste, ¿no? Que es bueno, que hiciste con varias personas, ¿no? De Foro White Rabbit. Y bueno, pues yo creo que ese proyecto, como hemos hablado hace un momento, hace un rato, tú y yo, antes de empezar la grabación, os dan premios, ¿no? O sea, empezáis todos como muy fuertes, ¿no? Y incluso estáis, bueno, coméntame un poco tú. Sí, al final esto fue porque cuando yo me iba de Deloitte y justo el chaval que entró para reemplazarme, que es Diego Jurado, pues me dijo que tenía un blog, yo tenía ganas de compartir algo, compartir ideas, conocimientos, pero claro, al final montar un blog tú solo es complicado y era mejor cuando tienes más compañeros para hacerlo. Entonces, bueno, me comentó que tenía el blog de Flow White Rabbit, me uní a él, se unieron luego más personas, llegamos a ser un gran volumen Sí, me acuerdo yo de de eso. compañeros allí y al final hubo varios años donde prácticamente teníamos un post al día, que teníamos un calendario compartido, que casi había que coger hasta hueco, reservarlo para ir poniéndolo y la verdad es que estuvo muy bien porque habían temas más básicos, temas más avanzados, pero al final daba igual lo que buscabas que casi ibas a tenerlo ahí, sobre todo había máquinas bueno, de chat de voz, típicas de CTFs y la verdad es que estuvo bastante bien y luego hicimos un canal de Telegram, lo que es la comunidad, que la verdad es que había mucha participación y bueno, decidimos que había, nos enteramos realmente que había un concurso que era una categoría mejor, que era lo de bitácoras, que no sé si existía todavía o no, Yo creo que sí, me suena, ¿no? Yo creo que sí. que era por categoría, el mejor, uno de ellos era el de ciberseguridad, que en su día, pues me acuerdo que lo ganó Chema Alonso, entre otros, y bueno, pues optamos ahí, y había una parte que era como de votos de la gente, otra que era el propio jurado, y bueno, pues al final lo ganamos, que la verdad es que fue un granito ganar ese premio. Sí. Y sí, luego sí que es verdad que esto es como todo, ¿no? Al principio muchas ganas y luego un poco se va disolviendo, luego al final somos menos los escribimos, pero bueno, al final sigue vivo como un archivo donde la gente puede encontrar los posts o Mm. puede encontrar esa información y bueno, yo sí que estoy escribiendo, sobre todo cuando estoy dando charlas y demás, pues un poco luego voy llevando el contenido también por escrito al blog como tal. Sí, cuando haces una charla, luego lo marcas, ¿no? Porque he visto alguna charla que has dado que has subido luego al blog, ¿no? Sí, eso es decir, Mm. para no hacerlo demasiado largo, voy haciendo como diferentes fragmentos, episodios y lo voy añadiendo allí. Un poco trato de transcribir, entre comillas, lo que es el taller que se crea, se crea y se cuenta en un congreso, en una con, ya lo que es en el blog. De esa manera también, quieras o no, también sirve como apuntes, pues alguna vez algo que no toca, se te olvida o que a la gente le puede venir bien. Sí, sí. La verdad es que hemos comentado, en la tertulia que tuvimos, comentamos que es muy importante en nuestro mundo el compartir información, que es verdad que en nuestro mundo te puedes encontrar de todo, pero casi siempre suele haber gente que comparte, ¿sabes? En plan, por ejemplo, yo te quería comentar lo de las máquinas de Hack the Boss, que son máquinas de entrenamiento para aprender, ¿no? De pentesting. Bueno, que hay de todo, o sea, pero bueno, al fin y al cabo es pentesting, ¿no? Pues el web hay de todo. Em, Al final tú subes un post hablando de una máquina que tú has vulnerado o la has reventado, ¿no? Como decimos, ¿no? En los pasos, bueno, explicas un poco cómo lo has hecho, ¿no? Y eso ayuda a la comunidad, ¿no? Y lo comentaba y yo creo que esas cosas son súper importantes, ¿no? O sea, tú subes un post, la gente lo ve, lo intentan ellos y tal, y me parece súper, súper bueno, ¿sabes? Luego hay gente que genera contenido con ello, ¿no? Sí, lo único es que hay antes un matiz que quería hacer. Ahora hay mucha información, la gente comparte mucho. Yo creo que todos hemos aprendido gracias a posts que hemos visto de otros blogs, de gente que ha subido este material. Y entonces un poco también lo de la idea del blog era también aportar a la comunidad compartiendo cosas, porque al final también nosotros hemos aprendido a través de lo que han Claro, compartido otros. otras personas. Ahora quizás lo que, no sé si no quiero tampoco generar polémica, pero ahora igual también hay tanta información que lo complicado es encontrar la información buena. De calidad. Sí, es decir, antes no había nada, me acuerdo que antes no habían tampoco plataformas como Hacktheboss, sino que No. la old school que se llama antes comprometía sitios para aprender, sitios reales. Ahora, por suerte, ya hay sí lugares donde puedes entrenar, máquinas virtuales, simulacros, pero a veces lo que ocurre es que hay tanta información que lo complicado es encontrar justo lo que es la calidad, ¿no? Ya. Entonces, sí, eso es cierto. Y con Hacktheboss sí un poco, tuvo mucho boom esa plataforma cuando, o al menos yo cuando la conocí, yo sí que estuve dándole bastante, sobre todo cuando estábamos en casa. Sí. Y está muy bien porque al final hay máquinas, es una parte que es gratuita, otra puede ser de pago, pero la parte gratuita
obviamente hay más gente con la que estás coincidiendo en las máquinas, igual las reinician, un poco te fastidian, pero sí, la idea es que luego haces un post, vas poniendo la numeración, bueno, así lo hacía yo, la parte de numeración, la parte de explotación y la parte de escala de privilegios, y luego pues cuando vas completándolo, cuando has accedido y luego ya te has hecho root, pues hay dos flags que las metes en la casilla y te van dando como puntos. Sí, al final es Como eso. una competición, ¿no? Digamos, y bueno, luego ya cuando esa máquina se retira, como que esos puntos se caen a cero y un poco saca una máquina nueva y es como una carrera constante pues, para alcanzar metas y ser, creo que Guru era la parte más alta en la clasificación Mm. que había en HuntDevos. En relación a eso, em, tú que has hecho entrevistas, que yo lo sé, y bueno, estás pues, siendo, eh, digamos, un jefe, ¿no? Teniendo un equipo, ¿tú valorarías una persona? Bueno, voy a empezar diciendo que cuando nosotros entramos al mundo de ciberseguridad, lo correcto es certificarte, ¿no? Para tener una certificación, para tener un control de decir, esta persona sabe, pues, bueno, el OSCP, ¿no? El CH, ¿no? El CH es como el que te obligan alguna vez para entrar en un concurso público, ¿no? Pero ahora, ¿tú cogerías a alguien teniendo, por ejemplo, ninguna certificación, ningún estudio, más allá que, por ejemplo, pues bueno, pues ningún estudio universitario me refiero, ¿no? ¿Cogerías a alguien que fuese uno de los buenos de Hackettbox? Es una buena pregunta, pero que hay que hacer alguna, Ya, es que eso. alguna aclaración. Es decir, es muy importante tener experiencia. Obviamente, si no te dan la oportunidad de trabajar, ¿cómo coges experiencia? ¿No? La mejor manera es a través de estas plataformas o sacándote incluso certificaciones. El tema de las certificaciones es un poco, siempre ha sido muy polémico, ¿no? Porque hay gente que dice, yo no me las saco porque no quiero pagar por ello, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que también no hay que verlo solo que es un papel, sino que ese papel demuestra que has obtenido con unas ciertas aptitudes. Yo sé que si alguien ya me viene con el SCP, además, antes no estaba controlado, ya lleva mucho tiempo que Uf, que antes ah, había sí, cosas antes raras, ¿no? había tráfico de certificaciones Sí. y ahora sabes que esa persona se lo ha sacado y lo ha hecho él, ¿no? Y para mí una persona que tiene el OSCP, que es una certificación totalmente práctica, o el OSEC o cualquiera que ha salido nuevamente, ya sé que tiene un mínimo, de ya sé, vale, tienes esto, no tienes experiencia, pero ya sé que tienes una metodología adquirida y puedes hacer una aplicación web o una infraestructura sin ningún problema. Y otra cosa es adaptarte a lo que es la forma de trabajar dentro de un puesto de este calibre, ¿no? Pero para mí también, más allá de que tengas antes sí que muchas empresas una condición que tenían era tener una carrera universitaria, ya Ya. eso lo han quitado creo que Menos mal, porque es que casi eso todas. para mí es absurdo. Entonces, para mí sí que es verdad que ahora mismo es más importante lo que sabes o lo que demuestras que lo que tienes, ¿no? Que el Sí. papel que puedas aportar, ¿no? Entonces, sí que no es lo mismo también hacer máquinas que son voluntariamente vulnerables, a auditar un activo que nadie lo ha hecho a propósito para que sea vulnerable. Luego hay fallos humanos que puede que haya vulnerabilidades y tal. Entonces no es lo mismo el enfoque, pero entonces por eso creo que cuando alguien viene y ya tiene ese background, de haberse pegado mucho, está genial que has hecho 20 máquinas, que tengas esta clasificación, que traes Hamid, has hecho un montón de cosas, pero también es importante que entren en el mundo y que adquieran esas habilidades de saber cómo trabajar, porque al final me ha pasado muchas veces hay gente muy buena con consolas y luego no sabe hacer un informe Buah, en un doc. claro, sí, sí, Entonces, no. claro, al principio cuando entran hay que tener eso, hay que tenerlo al menos consciente de que se requiere un poco de un tiempo de adaptación, un tiempo donde hay que ir acompañado. Pero sí, para mí, yo normalmente cuando miro un currículum, más allá de, obviamente que mira la experiencia, eso sin duda siempre apoya, pero también una persona que ha trabajado a lo mejor, imagínate, de sysadmin, no ha hecho hacking ético, pero ya haberse pegado un año trabajando, saber cómo es la industria, saber la importancia que es un tú y un copia, por ejemplo, Sí. ya son cosas importantes, ¿no? Pero obviamente yo siempre me fijo mucho si hay certificaciones o no y si participa en plataformas como HuntDevos, TryHackMe o que tiene su GitHub. Siempre que hay un GitHub suelo chequearlo para ver pues, qué ha desarrollado, qué lenguajes ha utilizado, he hecho un vistazo un poco a las líneas de código para ver cómo se está desenvolviendo. Entonces, sí, son cosas en las que suelo fijarme bastante para luego tomar esa decisión. Pero al final lo que está claro es tanto si sabe o no, o sea, si se ha pegado con HuntDevos o tiene certificaciones o no, la entrevista técnica donde vamos a ver realmente el nivel que tiene o Claro. la proyección que puede tener. Sí, la verdad es que hay dos cosas que, bueno, que vamos a hablar. Una es que me ha surgido. Una es que a veces la entrevista, en general, eh, puede ir muy bien o puede ir muy mal. Y nosotros, bueno, en el mundo, en cualquier tipo de ámbito laboral,
siempre hay gente que yo he visto que está entrenada para hacer entrevistas. Que luego cuando entran, yo no sé, seguramente podamos poner una etiqueta a ese tipo de personas, ¿no? Es como que socialmente saben desenvolverse muy bien y cuando entran a una entrevista la clavan, ¿vale? Y técnicamente la clavan y luego cuando entras es un desastre, ¿sabes? Y dices, joder, y a veces cuesta, ¿no? Pues bueno, que a lo mejor a veces que se saltan ese filtro de, digamos, de la entrevista, ¿no? De decir, me saltan el filtro de entrevista y no la cuelan, ¿sabes? Nos ha pasado y en todos los ámbitos, ¿sabes? En plan laborales. Y por eso es la segunda cosa que quería comentarte. Me parece muy bien que mires los GitHub, ¿sabes? Porque yo creo que es importante, ¿no? Entonces, me surge una pregunta que ¿es necesario programar para estar en este mundo? Porque al final GitHub es una fuente de No código. diría que no es mandatorio, no es imprescindible, pero es más que recomendable. Es decir, no estamos hablando de hacer un desarrollo como un programador de una plataforma, de una aplicación, pero yo creo que al menos saber hacer un script, sobre todo con Python, que a mí es el lenguaje que más me Sí, gusta, interesante. o si alguien que ha estado con sysadmin PowerShell es un lenguaje muy potente, o bueno, todo lo menos Java, que es lo que más odiamos, o con Golang, yo creo que sí que es muy importante porque hay muchas tareas que al final tienes que automatizar o hay pruebas de concepto, o hay exploits que vienen en un lenguaje, mejor tienes que transcribirlos a otro, tienes que adaptarlos, y yo creo que es, o sea, no es mandatorio, pero es más que recomendable, al menos, no algo profundo, pero sí al menos desenvolverte Facilita, a con lo esto, mejor, sí ¿no? facilita mucho y ayuda bastante. Claro, sí, porque a lo mejor tienes que entrar a un entorno, o bueno, o haces yo sé, un crawler, ¿no? O sea, te viene bien saber un poco de código. Sobre Y todo es automatizar a sí, veces tareas que tengas que hacer. sí. Y, y bueno, me gustaría saber un poco por qué te dio por ir a las con, en plan como exponente, ¿no? Se dice, y como también como en los talleres. ¿Cómo que te dio de decir, pues venga, ahora voy a empezar a salir bueno, voy a empezar a salir de forma pública, básicamente, ¿no? Sí, bueno, al principio fui como asistente, Bueno, todos hemos... lógicamente, sobre todo en el Hack and Beers, ese concepto me Ah, es verdad, gustaba. es verdad que empezaste mucho ahí, Me sí, sí. gustaba bastante. Luego me acuerdo que fui en su día a CyberCamp, aquí en Ah, Madrid, con cercano. los inicios, o a Mundo Hacker Day, creo que se llamaba. Sí, Y me gustó bastante un poco, al final vas como un chaval, me acuerdo que iba en camisa la primera vez a estos sitios, a estas cons, y ves un poco el ambiente, conocías a gente, aprendías bastante, estaba muy bien, pero sobre todo fue luego ya cuando empecé a hacer cosas y vi que realmente podía aportar y que quería exponerlas, ¿no? mm, Em, Sobre todo era eso, al principio empecé por Hack and Beers, que era un poco algo más underground, algo más más tranquilo, porque familiar, ¿no? Sí, sí, yo fui a alguna que además, otra. típico en un bar ahí más oscuro y tal, que hay gente más de nuestro perfil, digamos, no a nivel de empresas. Y no sé, al final yo lo que veía es que había un blog donde podía subir, sobre todo las primeras charlas que dieran de desarrollos que había hecho, de herramientas. Mm, ¿No te acuerdas de Raslik y toda esta sí, herramienta? sí. Entonces, como que digo, creo que esto puede estar bien, creo que puede aportar, ya sea mejor, peor, pero creo que podía aportar. Y un poco veía que era una buena manera una buena herramienta para exponerlo. Y un poco por eso fue. Y luego también era por ser otra herramienta para aportar a la comunidad. Es decir, al final cuando vas a un taller, son 2 horas, son 4 horas, una charla de 45, de 1 hora, Sí, pero hay un trabajo detrás muy grande sí. de horas y horas de tenerlo todo mejor posible y que al final tienes que presentar en ese pequeño intervalo de tiempo, pero sobre todo también un poco por aportar. Me he pegado con cosas, he visto cosas chulas y digo, pues yo creo que esto puede venir bien. Es decir, con el tema de Visin, por ejemplo, yo no había visto menos en España ninguna charla de Visin o ningún taller y yo creo que eso, alguien cuando tenga que hacer un Visin por primera vez, ya tiene una parte, da menos una base de dónde salir. Esa es mi siguiente pregunta. De hecho, ¿qué es el Visin? Para que la gente que no lo conoce, bueno, el Visin, ¿qué es? Bueno, sí, sí. Bueno, hay gente que lo llama como el phishing telefónico, para mí es un fraude, donde realmente te están llamando, se están haciendo pasar por otra persona y tratan de obtener, de manipularte para que hagas algo o para que des información. Mayormente es eso, es decir, lo típico que te llaman de un banco, te llaman de una empresa, normalmente suelen enfocarlo más pues, a nivel monetario, ¿no? Un banco, para que les digas tarjetas de coordenadas, le digas lo que es el numerito este que viene por detrás, el CVV, Mm. esta serie de información y tratan de estafarte, porque al final, quieras o no, la persona que está llamando te puede decir que es de una empresa, que es de algo, pero realmente tú no sabes la persona que está llamando si es o no.
Ahí es donde tienes que decirte, vale, si me están llamando de este banco, yo tengo acaso una cuenta en ese banco, tiene sentido lo que me están pidiendo. Entonces, sobre todo es eso, es tratar de engañar a otra persona para, bien, te dé información o bien incluso para algo. Imagínate decir, era uno de los sitios que se buscaba, de una cosa que tienes que hacer es, alguien te escribe, no, ejecuta este comando y qué es lo que estás viendo y dímelo, ¿no? Mm. Es que el phishing es, yo creo que a nivel de ingeniería social, digamos, ¿no? Es la categoría de ingeniería social, ¿no? El phishing, ¿no? Sí, Yo creo que fue el primer, ¿cómo decirlo? La primer hackeo o el primer vulnerabilidad hacia el humano, ¿no? O sea, es decir, em, la historia del Blue Box, que es de la caja esta, ¿no? Que hicieron el Capitán Crunch, creo que fue, em, consiguió llamar a números saltándose, bueno, pues con las frecuencias, bueno, puedes ver la historia. Entonces, yo creo que fue como el inicio ¿no? Del hacking que actualmente tenemos ahora, bueno, el phishing que tú haces, ¿no? Que explicas un poco en las conferencias, es como, joder, macho, sigue estando, ¿sabes? Y seguimos cayendo como humanos, sí, pero la ¿sabes? pregunta es por qué sigue haciéndose. Sigue haciéndose porque la gente sigue cayendo todos los años. El phishing de Hacienda, el de paquete que está en la aduana, Buah. y la gente, ¿y por qué siguen haciéndolo? Siguen haciéndolo por la sencilla razón de que sigue la gente cayendo y cayendo. La cosa es que ahora han metido, yo pues un poco, como te digo, voy a dar un taller de phishing, que es algo que lleva haciéndose 20 años, no es nada nuevo, pero para mí la novedad era como con la IA actualmente, es que yo siempre digo, un cuchillo puede utilizarse para algo muy noble como es partir jamón o para cuchillar a alguien, ¿no? Ya es el uso que tú le quieras dar a una herramienta. Entonces, claro, la idea era que yo lo que estaba haciendo era clonar la voz de personas. Tú imagínate que te llama un familiar con la voz de tu madre o de tu padre. Buah, ya ves. ¿Quién te va a decir? Si a veces ya cuando nos llaman o podemos dudar, imagínate si ya ponen la voz de un familiar o la voz de tu jefe que te está pidiendo algo, ¿no? Ya ves. Entonces, claro, yo lo que digo es que, no sé si has visto, seguro que has visto típica película bélica donde alguien está en el área enemigo y trata de contactar con sus aliados y lo primero que dice es un chorro enorme de alfa 58 90 no sé qué, como un código compartido Mm. anteriormente. Digo, a este paso vamos a tener que tener un código secreto de las familias para saber realmente si somos nosotros o no. Entonces, claro, tú imagínate que le haces un spoofing a una llamada, pones el teléfono del jefe de tu jefe, le pones la voz de él que has cogido de un vídeo de YouTube o de cualquier presentación, y ya sea o con una modulación en tiempo real, que eso es más complicado, o con una grabación o con un voz que has entrenado, llega un momento en el que ya dependerá de la calidad, de las mejoras, pero tú imagínate que le metes también ruido de fondo en un restaurante, en un aeropuerto sonidos, se escucha mal. Llega un Dudas, momento en dudas. el que ya te hace generar, y como te pille un momento Flaqueza. con la guardia baja, Eso igual te es. lo comes. Sí, yo con mi madre, hablando de este tema, porque al fin y al cabo, este tipo de ingeniería social no suelen caer, suena un poco mal, pero son más vulnerables la gente que tecnológicamente no ha nacido con la Sí, desde tecnología. luego. Entonces, a mi madre le he puesto una clave. De hecho, si un día te pido dinero, me tienes que preguntar esto. En plan, vía SMS, vía WhatsApp, vía telefónica, si un día uno de tus hijos te pide 5.000 euros, tienes que preguntarle esto. Porque es una pregunta que mi familia sabe, ¿sabes? Entonces es una clave, ¿no? Es como cuando en las alarmas, no quiero decir marcas, pero cuando te salta la alarma en tu casa y te llaman, dice, Olivo, tú dices, perro blanco, ¿no? Es como esa clave, ¿no? Pues con mi madre tengo una cosa que es una pregunta muy sencilla, que familiarmente lo sabemos, y es como, o sea, me he visto obligado a hacerlo, porque su entorno, el entorno un poco más adulto, no paran, porque en torno em, de amigas de mi madre, de su familia, bueno, en torno saben que me dedico al mundo de la ciberseguridad y muchas veces me han llamado, en plan, me ha pasado esto, ¿sabes? En plan, han entrado en mi cuenta bancaria. Y entonces, claro, vas tirando del hilo y todo comienza con una llamada, Sí, casi suele siempre. ser, al final, ya sea en phishing o en phishing, lo que suele atacarse es el eslabón más débil, que es el eslabón humano, ¿no? Me acuerdo que se decía de puedes tener el mejor firewall, el mejor EDR, el mejor, solo falta que alguien clique donde no sea y caiga. Ahí te quiero hacer una pregunta que me acuerdo que me hice una certificación, que lo suelo hacer en las charlas, ¿qué es más crítico, qué crees que es más crítico? ¿Que alguien clique en un enlace de un correo o que alguien atienda una llamada telefónica? Pero claro, la llamada telefónica, o sea, que es peor, pero la llamada telefónica
tiene que caer, ¿no? O sea, tiene que caer en la trampa, ¿no? ¿Qué más peligroso, no? ¿Qué crees que es más peligroso? Pues a ver, yo creo que para poder entrar al final en un sistema tiene que irse a un ordenador. Y ese ordenador tiene que tener un link por alguna parte. Entonces yo creo que alguno de los comienzos es el phishing o es el smishing, que es por SMS. Pero al fin y al cabo siempre tiene que alguien que entrar a su ordenador, cliquear un botón y bajarse una aplicación. Entonces, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Siempre acaba al final el link o bájate esta herramienta que es el Windows, te llamo de Windows, ¿no? Tengo que entrar y te bajas el Enides, por ejemplo, ¿no? O el TeamViewer antiguo. Entonces, yo creo que al fin y al cabo siempre es un link. Pero claro, también por voz puedes decir puedes cantar en la traviata por voz, puedes decirle tu cuenta bancaria, decirle tu tarjeta, el CV, ¿cómo se llama? Código de seguridad, Sí, antes lo he dudado, no sé si es CVV o... CVV. CVV, eso es. Yo lo que hacía, cuando esto ponía, levantaba la mano, decía, a ver, ¿quién cree que es cada cosa? Todo el mundo phishing, ¿no? Porque al final es clicar un enlace, es Sí. como más trivial, más directo. Eso Y yo lo que hacía era lo siguiente, digo, vale, vamos a pensar que una persona recibió un correo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, que llegue, digamos, al servidor que tiene la empresa de gestión de correos, ¿no? Puede entrar directamente, te llega spam, va un adjunto, ni siquiera Sí. te llega, o sea, ya hay un control. Luego, vamos a pensar que te ha llegado, vamos a decir que en la bandeja de entrada, ni siquiera en esta carpeta de spam. Vale, ¿lo ves? Hay un enlace. Clicas, ¿qué es lo que ocurre? Va al proxy. Es decir, el proxy lo que va a hacer es comprobar mala reputación, lo que sea, y a lo mejor no te deja ni pasar. Ya vamos a pensar que independientemente de que te pidas credenciales, que es una web clonada, te pide que descargues un típico de OneDrive o Dropbox, que te descargues un documento. Sí. Te lo descargas. Primero va a saltar el navegador diciéndote, no te deberías descargar un Cuidado. punto .ps1, un punto .exe. Sí. ¿Aceptas el riesgo? Lo descargas. Nada más tocar disco, puede que el antivirus le dé y lo elimine. Claro. Y luego vas a ejecutarlo a pesar de todo y va a saltar seguramente el EDR y te lo va a parar, ¿no? Sí, sí. Oh, es verdad que hay varias etapas. Hay Sí, sí. como varias salvaguardas, Sí, pero sí. cuando estás con una persona en llamada telefónica y es directamente, no hay nadie por detrás que te diga, uy, esto parece malo, no cliques aquí, sino que, además, si escuchas esas voces, igual tienes un problema, Sí. pero realmente estás como tú solo con la otra persona, es un one-to-one. Y ahí es donde, en función de la labia o del contexto, puede hacer que des. No te, es muy complicado que alguien te dé las credenciales, pero que directamente le des una serie de información que pueda ser útil, como tienes antivirus, qué antivirus tienes, cuando haces esta página que te puedes acceder o no, que ya puede él Sí. prepararlo para hacer un ataque más dirigido. Más dirigido, sí, la verdad es que sí. Se ha focalizado en que el correo, bueno, todo el tema informático, el correo, ¿no? Todos los proxies, todo los anti-spam, está todo focalizado en lo que es un PC, ¿no? Pues el EDR, todo el Windows Defender, ¿no? Pero al final la voz, ¿no? Te llaman y te dicen, ¿no? La típica, ¿no? De he raptado a tu hijo, ¿no? O tal, ¿no? Y al fin y al cabo, ahí juegan con tus sentimientos y yo creo que em, siempre que siempre es el factor humano, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad y hablamos de posibles ataques o ha habido, por ejemplo, yo un caso, ¿no? El de Sony, ¿no? Hace muchos años, se ha filtrado información de los juegos de Sony y yo, joder, macho, la gente por el mundo que es una crack, ¿no? Y al fin y al cabo es gente de dentro, son los insiders, ¿no? Sí, Es un factor mucho humano, insider, sí. ¿sabes? Entonces yo creo que siempre el factor humano va a ser el eslabón más débil de Sí, hay todo. muchas veces que a algún empleado le han mandado un correo diciendo, si metes este ransomware, ejecutas esto, te vamos a pagar no sé cuándo. Ah, Es jolín, muchas encima, veces la forma más. madre mía, O sabes que alguien, esto muchas veces en películas, a lo mejor Mr. Robot está salido, ¿no? Alguien que le cogen por si tiene su acceso a tarjeta, o alguien que mejor, yo que sé, tiene deudas, vídeos o tiene comprometidos, deudas, vídeos, y que directamente dicen, o haces, te extorsionan, ¿no? O haces esto, publicamos esto, o te pagamos tus deudas y está resuelto. ya ves. Llega un momento en que igual ahí, claro, el, Te lo planteas, ¿no? claro, al final yo lo que siempre digo es que hay que cambiar un poco el concepto de que el humano es el eslabón más débil y hay que hacerlo al revés, tiene que ser el eslabón más fuerte, pero para eso hace falta mucha concienciación, mucha formación y al final, cuando una persona cae en un phishing es cuando aprende de ello, Sí. pero si haces un phishing a alguien en mayo y si lo haces en septiembre o Te octubre, has olvidado. después de un verano, de un periodo estival, es que es más probable que se lo olvide. Sí, sí. Bueno, por eso es importante en las empresas que nos ha pasado, es concienciación mensual, cada 2 meses, pues concienciar, ¿no? Mandar correos pues bueno, intentar hacer, ¿no? Pues con el Office, ¿no? Había un sistema, ¿no? Un CMS que hacía. Pero luego, mira, en ese tema, lo he comentado hace poco con mis compañeros, es que a veces
nosotros recibimos tanto phishing, en plan de prueba, ¿no? De campañas de phishing auto de la empresa, que a veces ya no abro nada. He llegado al punto de decir, es que no voy a abrir nada. Sí, O eso sea, es me llega y es como... que me da hasta pereza leerlo. Digo, un iWatch, digo, va, phishing y tal. Y llega un correo de tal, digo, phishing. Y a veces te planteas y no es phishing, es recursos humanos Sí, que a te veces comentan. igual te pierdes en Navidad, pero... Claro, O es ¿sabes? como el meme de nunca abro, mando la enhorabuena porque no he caído en el phishing y es que luego no abres ningún correo, ¿no? Claro, eso es. Es que no abres ningún correo al final, ¿sabes? Que a veces está la parte mala ese de que por exceso dejas pues de abrir correos, ¿no? De normales, ¿no? Y me gustaría ver lo del el, el título de tus charlas es curioso, no sé, me ha gustado. Todo empieza por un sí. Me ha gustado no sé, me ha gustado porque es Sí, verdad, ¿no? sí, eso es porque hubo un fraude lo reportó Incibe, que te llamaban por teléfono, el que te llamaba se quedaba callado y tú cuando coges un teléfono, ¿qué es lo que sueles decir? Sí. Casi todo el mundo decimos sí, ¿no? A veces alguno dice hola, dígame, pero casi todo el mundo dice sí. Y lo que hacían es que se quedaban callados, te grababan tu respuesta para luego utilizarla. ¿Cuándo lo utilizaban? Cuando seguro que has hecho alguna contratación por llamada, ya sea de fibra, móvil o lo que sea. Bueno, mayormente casi todos. Y hay un momento que te ponen como una grabación, ¿no? Y te dicen, ¿aceptas las condiciones, no sé qué? Y tienes que decir sí. Entonces, a mí no me hace tan trivial porque requiere más información previa, pero como que estaban tratando de grabar eso para luego usurpar lo que es tu voz con un sí. Yo pensaba que eso era un mito, porque mi madre, es verdad que lo he escuchado de la gente decirme, no, no, pero tú nunca digas sí. Hubo una especie como de leyenda urbana que al final, pues tiene que ser de, si, bueno, si sale en CIDE, es que es verdad. Pero yo lo escuchaba y digo, pero si es una leyenda urbana, así con la IA te pueden clonar la voz, súper más fácil. Ahora, desde 2 años ha evolucionado un montón ¿no? Con todo la IA, ha sido un boom de tema de los modelos. Y digo, pues si te pueden clonar la voz, ¿para qué quieres un MISI? Bájate un vídeo de una charla y la clonas, ¿sabes? No, claro, pero piensa que eso fue hace casi 2 años. O sea, habéis visto cómo Justo, ha evolucionado eso todo, es. de que ya ni realmente con un vídeo en redes sociales, o sea, con unos 15 segundos ya te pueden 15. Uf. hacer algo realmente potente. Y luego ya si tienes más muestras, o sea, yo cuando veo deepfakes de Cristiano Ronaldo, digo, a ver, si es un tío famoso, tienes muestras a A tope. tope Para mí lo grave es que alguien que te coja 10, 15, un audio de WhatsApp y Buah. que directamente con eso ya sea capaz de tener una clonación de calidad. Eso sí que me parece más preocupante porque hay muy pocas muestras. Uf, eso es increíble, Mm. eso, uf, buah. Eso a mí, eso a mí es lo que me da miedo, ¿no? Que tengan esos 10 segundos y te puedan reventar. ¿A un caso real de phishing que conozcas que puedas decir? Aparte de Incibe, bueno, que ese es un caso real, pero Bueno, hubo un tiempo que me entrevistaron para la COPE cuando fui a una con, la COPE Valencia, y decía el tertuliano, bueno, la persona que lo llevaba, que a un familiar suyo le había estafado a través de un phishing 3.000 euros, 6.000 euros. Alguna vez en un hilo de Twitter lo he llegado a ver, de que realmente ha ocurrido esto. qué curioso. Para mí no es tan frecuente como el phishing, porque esto, o sea, phishing se lo mandas a 100.000, a 500.000 Y personas, esperas a que un eso, phishing. bueno, es de pescar, ¿no? El phishing, ¿no? Al Claro, fin y un al cabo. visum al final son 15, 20 personas y es muy dirigido, o sea, en función de lo mejor que lo quieras hacer. Entonces, lo que está ocurriendo a veces, bueno, seguro que te ha pasado, que te llaman por teléfono con una voz robótica, has sido seleccionado para un proceso de selección y digo, joder, 2 años tarde que llega, ¿no? O dices, son cosas que están muy mal hechos, pero se está viendo Pero bastante. si siguen estando es porque la gente cae. Por desgracia, sí. Claro, porque a lo mejor dicen, yo estoy buscando trabajo y me llega de InfoJobs falso, ¿no? Y Eso es lo de siempre. Estás esperando un paquete y justo te llega un correo de que lo sí, han parado. siempre. Y además, justo te decían Dudas. que lo llevaba tal empresa. Dices, es que como que vas corriendo a ver qué ha pasado, ¿no? Entonces no piensas. Ahí es donde justo es como que se alinean los planetas Joder. y caes. A mí, en uno de los casos que me ha pasado, no ha pasado. Bueno, en el trabajo he caído en alguno, lo tengo que decir. Alguno he caído en el trabajo y están muy bien hechos. Porque no, a veces pues juegan con tus sentimientos y estás, yo qué sé, estás en un estado de Navidades, sobre todo, ¿no? Y caes y dices, pero y luego lo ves y dices, soy tonto, he caído. Pero en un caso que no caí, pero que dudé muchísimo. Lo vi y dudé muchísimo. Era un portal tipo PayPal y era PayPal. Entonces, luego, no sé, o sea, no recuerdo si era, hombre, dudé mucho, ¿no? Pero el link, lógicamente, no puede ser paypal.com porque está comprada, ¿no? Pero tenía algo raro que yo dudé muchísimo. Luego me di cuenta que efectivamente, pues, joder, nosotros tenemos ciertas conocimiento que podemos ver, pues, muchas cosas, ¿no? Juiz, tal, mínimo, ¿no? Saber dónde viene el dominio. Bueno, luego
revisando dije, vale, esto es phishing. O sea, es un link falso. Bueno, esto es smishing. No, Tipo eh, squatting esto eso así. es Squackling. Pero la página estaba igual, o sea, todo igual. Y dudé muchísimo. Digo, joder, si yo dudo, Claro, que si tú dudas, imagínate una persona me que no parece tiene una los persona mayor, conocimientos. siempre digo mayor porque pues, tecnológicamente no ha nacido con una tecnología, ¿no? Eso digo yo. Y digo, es que si yo dudo, es Yo cuando mucha recibo gente. el missing, muchas veces en el grupo familiar de WhatsApp pongo, Lo si comento. recibís esto, no caigáis, que no sé Mm. qué. Hace poco hubo una llamada, también en caso real, que me chirrió un poco y sigue pasando ahora en el 2025, ya que estoy aquí lo cuento, porque yo creo que a la gente le va a valer. De hecho, le escribí a mis familiares y se lo dije, que tener cuidado, ¿no? A mi familia. Me llamaron y me decían que están muy pesados con el tema de la electricidad. Se están apoyando en el apagón para decir que te van a subir Mm, muchísimo dinero es un buen contexto. y que, se te va a y que te van a clavar tal. Y que, bueno, pues que te llamamos de... Nunca te dicen el nombre de dónde te llaman y yo siempre, bueno, yo siempre digo que trabajo en esa empresa, ¿no? Para que también los de en medio dicen, yo te llamo de, pues no sé, una empresa de luz, electricidad, digo, no, si yo trabajo ahí y tengo una oferta especial, no sé qué. Y ya más o menos te quitan de la lista de su Excel, te ponen check y te dicen que no te llaman más, ¿no? Es una Pero buena respuesta. eso es, pero te siguen insistiendo, ¿vale? A mí ya me ha insistido, de hecho, estas últimas semanas me han llamado 20 veces y no exagero. De hecho, la última vez digo, Lidia, ya me has llamado 2 veces. Si no puede ser, digo, sí. Incluso uno que me llamó me dijo que hay otra empresa que le está suplantando a ellos mismos. Todo mentira, ¿no? Y a lo que iba, te llaman y te dicen que te van a ofrecer una oferta mejor, ¿vale? Que son de tu compañía, que no te dicen cuál es. Bueno, ellos tienen que, por el CUP te pueden saber más o menos en qué compañía estás. O bueno, pueden tener un registro tuyo, que es muy sencillo. De todos los datos que tenemos, saben más o menos en qué compañía estás o dónde has estado, ¿no? Y te dicen, bueno, estamos de la compañía X y se te acaba tu oferta anual, entonces te ofrecemos una oferta mejor, ¿vale? De tu compañía, simplemente confírmame tus datos. Claro, yo no lo que digo es, Error, si tú eres mi compañía, ya sabes qué datos tengo, ¿no? eso es. Pero esos datos son curiosos porque esos datos siempre te los piden cuando te van a hacer la grabación. Cuando vas a cambiar, perdonar, de compañía telefónica, te preguntan tu nombre es X, tu DNI es tal. Sí, eso es. Los datos los tienen, porque seguramente lo hayas usado en otro lado, que nos han vendido. El DNI y tu nombre, yo creo Sí, eso está que muy liquidado. ya lo tienen casi todos, ¿sabes? Porque aunque estés en la lista Robinson, que no vale para nada, bueno, el Robinson es para llamadas, pero bueno, al fin y al cabo los datos se venden de empresas a otras, Visa venden datos, es la verdad, o sea, la gente es así. Entonces te llaman, te dicen los datos o confírmame tu DNI o tú lo dices o te lo dicen ellos, que dices, joder, esto es legal, esto es legítimo, ¿no? Y lo bueno es que cuando yo dije, yo caí, o sea, dije, vale, porque de hecho acababa ahora mi promoción anual de mi compañía de eléctrica y de hecho me subían un poco, ¿no? Y dije, vale. Y cogen y cambian completamente de persona y me empieza a decir los datos. Digo, esto es una grabación, ¿sabes? Me están grabando y me van a cambiar a otra compañía para hacerme la jugada. O sea, y claro, y yo dije, no, yo no voy a hacer esto es una grabación. No, porque no sé qué. Digo, ¿sabéis que esto es ilegal? O sea, no me estáis informando de la realidad, ¿no? Esto está pasando muchísimo. Y yo corté la llamada ahí, pero muchísima gente caerá. O sea, eso no es una estafa como tal. Bueno, te están estafando porque no te están diciendo la verdad, pero te están dando una oportunidad, o sea, te están cambiando una tarifa que realmente es la que es, pero una empresa que a lo mejor no es la empresa donde tú estás de electricidad, o sea, te van a mejorar tus condiciones seguramente, ¿vale? Pero te están haciendo un cambio sin que tú lo sepas. A lo mejor estás en una empresa grande y te meten en otra empresa de estas que son de electricidad más pequeñas. O sea, te van a hacer eso, pero te están engañando de cierta forma, ¿sabes? En plan, dime que es una grabación, dime que las necesitas, dime qué compañía eres. Yo creo que eso son empresas que están en una oficina y van siempre a la opción más barata, ¿no? Pues yo qué sé, si tu luz está a 0,10, ellos tienen una que tiene 0,8, 0,08 o 0,09. Te van a mejorar tu oferta, pero claro, ellos se llevan la comisión de la empresa. Entonces, claro, ellos te van a llamar para cambiarte a la empresa que ellos le dan más comisión, ¿sabes? Te van a mejorar la oferta, seguramente. Pero claro, te están engañando, ¿sabes? En plan, ¿por qué tengo que darte mis datos? O sea, al menos tú. O, porque es que fue un cambio de voz y todo, y de chica, digo, esto es una grabación, vamos, seguramente le han dado el botón de grabar, que luego eso legalmente vale. Pero claro, a lo mejor si se demuestra que es una grabación así, no. Y está pasando en España, me han llamado, ya te digo, el último mes 20 veces. Y al final es Bastante una... spam, sí. Sí, sí, y al final es spam también. Y yo no sé cómo quitármelo. He Yo inventado... bloqueo las llamadas, aunque luego la cambian, pero bueno. Sí, porque, bueno, los iPhone no tienen aún el sistema este de Truecaller, ¿no? De si es una llamada buena. Los Android creo que salta lo de spam, que está súper bien, ¿sabes? Bueno, algo bueno tiene Android, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí se ponen las pilas también por ahí.
Bueno, dejando aparte lo del tema de Vising, hay una pregunta que me gusta hacer em, a todos los que venís pasáis por aquí, es, en caso de tener la posibilidad de vulnerar un sistema o entrar en un PC o entrar en un servidor, ¿cuál sería? Te dan una llave, te dan, no sé, bueno, si tú me entiendes, ¿no? No lo sé, es que es muy codicioso eso, ¿no? Uno Igual, solo. no sé, quizás así viéndolo, creo que, no sé si luego esa persona llevaría el equipo, ¿no? Pero supongo que tendrá la información. El de Elon Musk creo que podría ser uno Oh, muy muy bueno buena. para saber realmente, no sé, las empresas que tiene, las cuentas que tiene, Oh, además toda la relación que ha tenido con Trump, a ver un oh, poco ahí. eso sería gordo, ¿eh? Ese sería bastante bueno. Y bueno, si nos ponemos hoy a nivel de España, el de Ábalos también podrá ser una buena, ¿no? Ese ya está destruido, eso ya está destruido. Seguramente. Pero no sé, creo que igual alguno de esos podría ser llamativo, porque luego dices, yo no sé si Trump es una persona que usa esto, mejor se lo llevan todo, ¿no? Y se lo cuentan, se lo dan hecho. Pues yo creo que Elon Musk, siendo una persona tan tecnológica, Si tiene instalado el Diablo 2 y a todos los saber, juegos. ¿no? Creo que podría ser curioso ese equipo. Sí, la verdad es que sí. Joder, porque imagínate entrar en su cuenta, o sea, puedes ver su PC y puedes ver que, yo qué sé, incluso a lo mejor tiene algún tipo de notas No, y personales de... seguramente tenga información privilegiada, yo qué sé, ya sea de mercado de valores o cualquier historia que pueda Buah, utilizar. ya ves, sí, sí. De Tesla. Em, luego, me gustaría también, es una pregunta un poco así, un poco... sí, a ver, te voy a preguntar una serie de cosas que si quieres no contestas. Puedes decir paso palabra, ¿vale? Perfectamente. Pero tu mayor cagada y qué has aprendido de tu mayor cagada en toda tu trayectoria profesional. No significa que sea ahora o incluso una decisión que hayas tomado, que no esté, que digas, pues mira, me he equivocado y aprendes de ello. No sé, yo creo que a veces, aunque sea un poco mal, a veces es creer la palabra del cliente. Es decir, ya sea cuando estás haciéndole, no, hazme estos pequeños proyectos, hazme un mejor precio, porque voy a sacar una RFP gigante y como que vas a estar, no digo que te lo van a dar a dedo, pero vas a tener mejor imagen dentro, ¿no? Y luego ves que realmente se está utilizando, Mm, o cuando de repente, no, redúceme aquí las jornadas, es decir, dinero para meterlo aquí y luego ves que no cumple. Pero sobre todo una que me molestó bastante, que fue que empezamos a sacar a un cliente bastantes vulnerabilidades críticas y sí. de repente dijo, no, mira, ya me habéis mandado 4 o 5, no me mandáis más, las ponéis en el informe y fuera. Suficientes. Y luego de repente te echaba en cara de que como que no habías reportado el resto de críticas, ¿no? Que eran del mismo calibre. Y al final tú tienes una llamada, no la has dejado por escrito y Ah, claro, pues ahí lo que aprendí es que al final este tipo de cosas todo tienes que dejarlo por escrito para siempre, cubrirte las espaldas sin duda. porque donde dije, Diego. Y esto ocurre bastante con clientes que a veces van un poco de listos. Lo de dejar todo por escrito, yo creo que lo hemos aprendido a base de tortazos, ¿no? Y incluso tener todo registrado, conversaciones. Bueno, ahora con los temas de Outlook y tal es súper sencillo, pero todas las conversaciones que se puedan hacer por escrito, o hablarlo, verbalizarlo y Sí, luego un luego, correo, tal y como hemos hablado. eso es, Sí, eso es. yo creo que eso Es un gran es importante aprendizaje. porque lo aprendes bastante de que no te puedes fiar de nadie, porque al final, cuando tú eres un proveedor y un cliente, siempre te van a señalar a ti. Ya, eso es verdad. Vas a hacer un test de intrusión, no pasa nada, y luego no, falla, gente se va a la luz, ha sido culpa del pentester que está Buah, haciéndolo. eso pasa. Y algo que pasa mejor un mes, estás esperando a que vengas para encascarte a ti el muerto, ¿no? Yo conozco una persona que sé que hace que cuando llega un pentesting, un pentest o un test de intrusión a una empresa, o cuando empieza, bueno, no tiene que ser físico, puede ser online, la primera jornada no la usa. Se pone a hacer otras cosas, investigar un poco. Porque siempre que vamos a auditar algo, se cae casualmente, o va más lento internet y te llaman, oye, es que no va bien el wifi. Y digo, si no he empezado. O sea, yo no lo he hecho, pero sé que gente lo ha hecho porque se ha dado tantos tortazos. Y bueno, la siguiente pregunta que tengo apuntada es, ha sido tu peor experiencia laboral? ¿Ha sido reciente? Se puede decir. A ver, yo creo que uno a nivel general es cuando estás en un sitio y te ves estancado, que no aprendes nada y que y que estás ahí y te vas quemando. Yo creo que eso a nivel general para todos es una de las peores cosas que hay, que ves que te han dicho que vas a hacer unas actividades, llegas, luego no es eso, Buah, o te cambian condiciones de no, tienes que ir a la oficina, cosas así. Eso creo que siempre afecta bastante porque es como yo, justo lo que decían por dejarlo por escrito, yo hablé de, tenía un porcentaje, pero pues se va a respetar y luego de repente se coge eso y lo utilizan para forzarte, ¿no? jolín. Eso siempre ha sido algo bastante malo, o sea, pero yo creo que a nivel general para todos, cuando ves que estás estancado, te fuerzan a hacer cosas que habías pactado y luego ves que no es así. Pero yo creo que lo peor que puede pasar es estar trabajando y que no te paguen. O sea, cuando te dejan de pagar, Ya.
Creo que eso es de lo peor que te puede pasar, sobre todo por la incertidumbre que es, no, te vamos a pagar el mes que viene. Sí. Ves que algunos meses te pagan un poco con retraso, otros dejan de pagarte ya y es como, me voy, no me voy, ¿qué hago? No saber qué hacer. Mentalmente eso te destroza, ¿eh? Eso es una de las situaciones que no deseo a nadie porque es de lo más duro que puedes tener y muchas noches sin dormir, no Oh, saber. es que eso es incertidumbre, lo que al fin y al cabo te Sí, quema. eso, porque si te dicen tal día se va a pagar, aunque sea un mes más tarde, 2 meses, si se cumplen, pero cuando es que luego no cumplen, que son promesas, que son todo mentiras, eso para mí es lo más duro que pueda haber. Y tienes que tomar una decisión, y eso es lo más duro, ¿no? Que decir, ¿qué hago, no? Pues si me voy ahora lo pierdo, eh, pero si me quedo a lo mejor lo cumplen, ¿no? Y joder, eso es Sí, o a lo una... mejor te quedas y luego sigues sin cumplir y dices me tenía que haber ido y bueno. Sí, es como un bucle. O sea, luego cuando miras hacia atrás siempre es más fácil decir, ok, tenía que haber hecho, tenía que haber hecho lo otro, pero en ese Bueno, pero momento no es tan fácil. eso capitán a posteriori, ¿no? Que es como, tiene que haber comprado Bitcoin cuando estaba en 10 euros, ¿no? Pues claro, y lo hubiese vendido al año, ¿no? Pero por eso sí, bueno, pero de eso has aprendido que... Bueno, realmente esa experiencia, aprender, bueno, pues a lo mejor a... A la moraleja sería, si un mes no te pagan o van con retraso, sal de ahí corriendo. Sal Esa corriendo, ¿no? sería la mejor Sin, moraleja. sin ir fondo, sal corriendo. Y me gustaría también saber tu última vulnerabilidad explotada. Ya sé que ahora estás un poco más de tema gestión, pero también puede ser, sí, bueno, de alguna máquina que hayas hecho, pero bueno, alguna vulnerabilidad que te sea interesante. Te voy a contar dos. Una que me gustó bastante, que fue un test de intrusión interno. Muy bien. Esa empresa tenía todo muy bien montado y me acuerdo que ya era el último día, había probado todo, casi todo, mejor dicho. Y me acuerdo que me llamó el responsable y me dice, bueno, entonces al final no has entrado, no sé qué. Y le dije, mira, me quedaba como 2 horas para acabar, ¿no? Y le dije, mira, me faltan hacer 2 cosas y ya con esto acabo y digo, y te llamo y te informo. Admin, admin. No, y me acuerdo que lo típico que dices, no lo hago al principio por miedo a bloquear usuarios o algo, Sí, sí, hice el típico password spray, sí. típico nombre de empresa, años similares y justo uno cayó. Y el que cayó era de un grupo que heredaba permisos del grupo de Domain Admin. Joder, ni Y tan mal. directamente en el minuto 92, como si fuese un gol de Ramos, logré ser administrador de Muy dominio. bien. Además, en este caso hasta me creé un usuario como evidencia, se lo enseñé. Y luego le llamo y le digo, mira, ¿te acuerdas que te he dicho que faltaba hacer una prueba? Pues ya soy adjetivo azul esto y mira quién aparece ahí. Y me dice, bueno, esto está en la prórroga, esto no vale. Digo, de eso Bueno, sí, nada. vale, hombre, como que no. O sea, esa fue como, probé como lo más sofisticado, lo más, y no conseguí. Y al final, una prueba que era mm, más O tradicional, al final automática, la hice casi. y fue la que funcionó, fíjate. Ya ves, sí. Otra vez lo que hablábamos de no te dejo poner un 2 3 4 pues te dejo poner nombre de empresa y año. Hay mucha gente que pone esa contraseña o típico. Ahora mucha gente pondrá junio 2025, ¿no? O Sí. verano 2025 Con como un punto al contraseña. final. Eso es. Y luego hay otra que sí que me gustó bastante, que era, yo estaba haciendo una API, tiene una aplicación móvil del mismo, y a través de la API que te la Control Endpoint, era una empresa que es de temas de licores, y era pues para hacer un reservado, esto que compras botellas es un reservado en discoteca. Sí. Ah, Y me acuerdo que a nivel, pues en la aplicación móvil tú podías reservar y comprabas botellas. Entonces a nivel de la API me di cuenta que podía acceder no estaba, no tenían bien controlado y podías ver el inventario o el almacén de botellas que había. y tú. De Te tal pido manera todas. que tú cuando hacías como una reserva pero no pagabas. Y no es esto típico Ah, que haces una reserva y si no has completado en media hora, en 20 minutos se libera. No tenían controlado. Entonces directamente cogí y reservé todas las botellas de la discoteca Barceló de Barcelona y muy bien. directamente Invita a todo el mundo de fiesta. luego tuve que decir de, sepáis qué es esto, lo reporté como crítica, nivelarlo, pero imagínate que llegas un viernes un sábado a una discoteca así No hay grande nadie. de cualquier ciudad y ves que está todo, Todo reservado, pero sin todo mirar. reservado y no hay nadie, imagínate a nivel de dinero lo que puede ser una noche Hombre, así. hombre, a ver, lógicamente, una pérdida brutal, ¿sabes? Una noche perdida. Entonces, esa me gustó bastante porque como ataqué el mismo aplicativo desde dos puntos de vista, y lo que uno no lo sacaba del otro y me sirvió para meterlo por Por la ahí. API, Entonces claro. estuvo bastante bien porque fue como una ruptura de la lógica del negocio. Muy chulo, sí, sí. Sabes que esas cuando las haces y dices, joder, mm, qué guay, ¿no? He conseguido esto por otro lado y al final, y puedo hacer este tipo de cosas. Bueno, y luego, em, cuando has dicho antes lo del cliente en plan, has ganado la prórroga, ya, pero joder, al fin y al cabo, em, yo creo que tenemos que concienciar a los clientes de que estamos ayudándoles. De hecho, no estás pagando por ello. Entonces, yo qué sé, por la prórroga, has ganado, has entrado tenías Domain Admin, pero estabas fuera de tiempo, ¿no? Pero es que esto
Es Sí, pero porque estáis mal, los ¿sabes? malos no tienen una ventana fija. Efectivamente, es decir, o sea, es que lo tiene súper accesible, ¿sabes? De hecho, este ataque era el más sencillo y no lo he hecho porque pensaba que me llevaba más tiempo por bloquear, tal, una serie de cosas que a lo mejor lo puede hacer cualquier otra persona y está dentro, ¿no? Entonces, joder, al final te he encontrado una de las formas de entrar. Entonces, alégrate, ¿sabes? Pero bueno, que tenemos, una de nuestras labor es concienciar a los clientes de que estamos ayudando. Y antes has dicho, ¿no? Lo de las críticas, ¿no? El hombre ha dicho, no, me has comentado, un cliente dice, no, porque es que no me has añadido críticas, o sí, o no me las añades, tal. Es como que siempre estamos a expensas de que nos ataquen, macho. Nos atacan ellos de una forma verbal, que es como que te estamos ayudando. De hecho, me has pagado un dinero para poder ayudarte. Que este informe es para vosotros, no va a salir en, no sé, por la televisión. O sea, es un informe que es para que vosotros mejoréis. Pero, macho, siempre lo veo como un ataque. Sí, también luego un departamento utiliza para atacar al otro, Buah, bueno, está claro, está guerras claro. internas. Eso hay que cambiarlo. Nos cuesta, de hecho, hay avances y tal, pero es una concienciación que hay que enseñarles bueno, pues de hecho nos habéis pagado, ¿no? Para eso. Y a veces se puede usar esos informes, yo siempre lo digo, se pueden usar esos informes para poder pedir más recursos, Sí, ¿sabes? efectivamente. Eso está bien. Y bueno, ¿qué harías tú ahora? Es una pregunta que tengo. ¿Qué harías tú ahora si tienes un compañero o un hermano o un primo que se quiere iniciar a este mundo de la ciberseguridad? Ahora con el siglo XXI, con toda la IA, ¿qué haría? O sea, Sí. qué puedo hacer? Lo primero que le diría es que tiene que tener en cuenta que esto es una profesión en la que tienes que estar actualizándote constantemente. No es que ya he acabado la carrera, he acabado esto y me olvido, porque si no te vas a quedar obsoleto y no, sino que tienes que estar constantemente investigando, actualizándote, haciendo nuevas cosas, porque es tecnología, va cambiando, van apareciendo nuevas maneras y hay que estar constantemente actualizado. Y eso requiere un sacrificio también, Sí, obviamente. efectivamente. No es que acabas tu jornada laboral y ya te olvidas. Si quieres ser un buen pentester, Bueno, además tienes que tener esa pasión, ¿no? Y te tiene que gustar hacer estas cosas, si no yo creo que no es el puesto que tendrías que tener. Y no sé, lo otro que le diría sería, más allá de, yo creo una carrera sí que, yo siempre he pensado que hacer una ingeniería está bien porque te da una manera diferente de pensar, pero sí que es verdad que no es mandatorio, sí que no al menos hacer algo relacionado con redes, sistemas, programación, ayuda. pero tampoco ser un picar códigos, sino realmente saber utilizar el desarrollo para algo, para automatizar, para facilitarte las cosas, ¿no? Y luego lo que yo sí que le recomendaría sería, más allá de que se hiciera, por ejemplo, estos cursos que son de Barsuit o de la academia, de Paul Schweiger, o sea, yo creo que está muy bien a nivel de web para aprender las vulnerabilidades. También le diría luego que hiciese máquinas virtuales ya, o sea, esas que son las Sí, típicas, no las de JDBoss, sino las que, no me acuerdo cómo se llama el sitio donde estaban, pero es que son de toda la vida, el bullhack, no, Bullhub, eso. sí, O sino también que se van con hat de voz y demás y que lo y que vaya practicando ahí. Pero sobre todo no es me cojo el rayado, me lo leo y ya está. Es pégate, sufre aplicación. y ya Sí, cuando no sepas, estés bloqueado, revísalo. Porque si haces lo otro es hacer trampa y entonces no aprendemos. Entonces eso sí que sería también importante y lo que yo siempre recomiendo no es por sacarse certificaciones, pero para mí la certificación de los SCP es la que realmente más es como el first de inglés, yo creo que es como básico, ¿no? En es la plan, que más te te enseña acredita. todo, pero no sacársela por tener un papel, sino sacársela por Aprender. aprender una metodología y con eso además luego si es abrirte el mercado laboral es un plus. Siempre, Yo sin creo que duda. siempre ayuda. Y luego sobre todo sería eso, meterse en eso y tener claro las cosas e incluso acudir a eventos de ciberseguridad Uf, porque se uf, hacen contactos, por echar currículum, bueno, currículum ya físicamente no se echa, ¿no? Pero quiero decir que puedes también conocer cómo es la cultura de una empresa, puedes conocer a gente que trabaja allí, te va contando un poco las cosas. Yo creo que dejarse ver está bien y sobre todo una cosa que recomendaría, aunque igual hoy en día está diferente, pero que sería que al principio cuando es una empresa que fueras a la oficina. al principio. Al menos al principio porque creo que hay mucha gente que ya solo ha conocido ya hacer teletrabajo y Ya. creo que se pierden muchas cosas de que sí que en la oficina se pueden aprender, sobre todo cuando eres muy junior, de ponerte con esta persona al lado suyo, que te va explicando las cosas, vas viendo cómo funciona un ambiente laboral. Yo creo que se aporta mucho porque hay gente que nunca ha ido a la oficina hoy en día ya, que ha empezado joven. Eso es verdad. No, yo no digo de ir a la oficina, que yo Prota. soy pro teletrabajo, pero también es verdad que hay cosas que yendo se aprenden o que se mejoran, sobre todo siendo perfiles más juniors que se pueden perder en su casa. Imagínate que hay algo que vas, no sabes cómo hacerlo, me puedo ir a jugar a la Play. Sí. No estás aprendiendo, estás experienciando las cosas. Yo creo que ahí sí que puede aportar bastante. La verdad es que lo del teatro, yo soy full teletrabajo. Antes no lo era. Antes de
de la pandemia no lo era. Es como que Antes necesitaba... todos íbamos a la oficina. Sí, Si acaso todos. un día a la semana hacías Eso es. teletrabajo. Y luego es verdad que he visto que puedo ser más eficiente incluso en casa. Pero es verdad que a lo mejor a un día al mes, por ejemplo, es verdad ir a hacer, a ver, de hecho, tenemos es como tomar un café, bueno, es un dicho, ¿no? Es como ir a tomar un café y comer fuera, ¿no? Vas allí, ves al equipo, estás Sí, con a ver, ellos, hacer team building tocar a la también, gente, ¿no? en plan, existes, eres real, ¿no? Porque a veces estás detrás de una pantalla y te olvidas el tema social, yo creo, ¿no? A veces sí. Es muy importante, yo creo que tienes razón. Yo una vez al mes o una vez por la semana, bueno, no está tan mal. Pero es verdad que teletrabajo ahora mismo, es que es una pena, pero se está quitando bastante, lo estoy viendo. Y la última pregunta que tengo, que es, ya te he dicho, si quieres, es un poco así incómoda, si quieres decir paso a paso. Quiero saber, porque una de las cosas que me preocupan de España, bueno, las cosas que me preocupan es que sí, es que tenemos muy buenos técnicos, muy buena gente aquí en España. De hecho, lo he comentado varias veces que tenemos gente muy buena en España, muy buena, pero los salarios no van acorde casi siempre. Entonces, me gustaría una de las preguntas que te hago es un rango salarial más o menos, pues mira, para que no sea, bueno, iba a decir preguntar personalmente por ti, pero un rango salarial más o menos de lo que actualmente se está buscando. O, por ejemplo, Nico una de las tertulias, él dijo, porque la oferta que está publicada de su empresa está en LinkedIn. Puedes poner rango salarial. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco el rango salarial, bueno, de tu equipo, por ejemplo, ¿no? Para... Yo me acuerdo que había se va a aprobar una ley, no sé si al final se aprobó qué pasó, de que supuestamente en las ofertas de trabajo tenía que poner el rango salarial, pero Deberían. yo poquitas lo he No he visto, visto ¿eh? ninguna, no. Y además te pone el rango, lo típico, salario negociable según competencia, según habilidad, ¿no? Que Sí, eso es es que muy, ambiguo, sí. totalmente. Ayudante a nivel de dinero nunca me gusta hablar, porque a veces creo que lo único que hace es envidias. Sí. Me conozco más de compañeros de un equipo que uno negoció mejor, otro negoció peor, hay una Eso es. diferencia de X y ya uno está enfadado cuando pensaba que estaba bien y está forzando para que le suban y al final siempre provoca bastante recelos entre compañeros. No, entonces normalmente estas cosas no sé. Además, es que no puedo. Si esto luego lo ve alguien de mi equipo y digo el rango y luego alguno que esté para abajo por encima, Me he creo imaginado. que no sería sensato por mi Bueno, parte. vale, perfecto. Sí, es que, a ver, de hecho, tú tienes a tu equipo que tendrás muchos, será muy amplio, ¿no? El abanico, ¿no? De entre junior, senior, habrá muchísimos rangos. Entonces, claro, no puedes decir una cantidad para decir, O hostia, sea, lo pues, ideal sería que todos estemos en un rango similar. Es decir, no puede ser que una persona, me lo invento, esté en 30 y otro igual esté en 40. Eso no tiene sentido porque para que esa persona llegue de 30 a 40 va a tener que irse. Es imposible que una empresa le llame a suba decir tanto, imposible. unas subidas tan grandes, ¿no? Eso es. Y además también sería injusto para otra persona si trabaja bien que para que el otro le alcance, él tenga que estar un montón de años sin Sí, subidas, ¿no? sí. Eso es. Sigo pensando también que muchas veces se paga muy mal en España, no se paga lo que debería pagarse y muchas Eso que me veces, refería. si ya sabes inglés, te sale más rentable irte fuera. Sí. Ya, O remoto. O porque remoto. ahora mismo, antes era, tienes que irte a Irlanda, Inglaterra, pero ahora con teletrabajo esa parte está suplida. Pero bueno, ahí al final, antes había creo que también un techo, hay un techo salarial al final técnico, que si ya Uf, quieres crecer, tienes que eso, tener un eso es, pero no, perfil híbrido o ya dedicarte en gestión. eso, eso es algo que no me, o sea, es algo que existe, pero es que no tendría que ser así, macho. Sí, pero también hay que tener en cuenta que cuando te dedicas a temas de gestión ya llevas equipos, llevas responsabilidad, ya tienes también otro foco. Mm, ya, pero Entonces, bueno, lo importante sería dejar claro las cosas y sobre todo que luego cuando entres en una empresa no te tires 4 años sin ninguna subida y te quedas estancado, sino que, porque muchas veces lo que ocurre que es, al de fuera viene, hay que tener en cuenta que depende del valor de mercado en ese momento, no sé el mismo salario ahora que ofreces una persona a un pentester que hace 3 años, lógicamente. Pero claro, a veces parece que es que se valora más lo que viene de fuera que lo que tienes ya, dentro. eso es verdad. Y Y es un luego es error. como, ok, te promociono aquí, pero el salario no te lo adapto a lo que habría de fuera. Entonces, bueno, Es complicado son eso, cosas que a veces nunca tienen sentido. Prefiero muchas empresas a veces que alguien se vaya y mete una persona que va a costar más. Joder, Y ya, toda la experiencia, lo bueno que tiene esta persona, esa empresa, lo tiras. se va a perder por ese motivo. Bueno, eso al fin y al cabo es uno de los problemas que hay de gestión, ¿no? Que es gestión de personas, ¿no? Uno de los Aquí mayores... sería más bien gestión de presupuesto, diría yo y todo, sí. Sí, bueno, al fin y al cabo es una gestión de todo. Es a veces incluso más complicado gestionar presupuestos y personas que hacer algo técnico, ¿no? Y bueno, cuando llegas a ese nivel. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Nacho. Ya no Un tengo más placer. temas así complicados. A uno más tendría, pero no quiero verte en un compromiso. Lo dejamos para otra.
y muchas gracias por venir y apoyarme en este podcast. Nada, perfecto. Ya no, cuando quieras volver a contar conmigo estaremos por aquí. Eso es. Y nada, pues muchas gracias a todos por seguirme y por este vídeo con Nacho, súper interesante. Y nada, pues suscribiros cuando queráis y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.